Listo. Bueno, hoy vamos a compartir una palabra que la he titulado ¿Vas a hacer lo correcto? Y quiero que leamos este texto del libro de Lucas en el verso 25 del capítulo 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al que él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, hablando Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, en este momento al hotel o a la posada, y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ok, vea qué historia más interesante. ¿Quién se acercó a Jesús? ¿Quién se acercó a Jesús? Dice el verso 25, un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley, podríamos hablar, no sabemos si fue un saduceo, si fue un fariseo, si fue un herodiano, ¿verdad? Porque habían diferentes líneas de diferentes maestros de la ley en aquel entonces. Pero viene un maestro, alguien que estudia la ley, alguien que conoce la Torá al dedillo. Pero vino a Jesús con un solo motivo. ¿Cuál era ese motivo? ¿Qué dice el verso? Para probarlo. ¿Por qué? Porque esta gente andaba buscando alguna ocasión donde Jesús fallara o dijera algo que no era correcto para señalarlo y para acusarlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo delante de Poncio Pilato? ¿Qué dijo? No hallo en este hombre que haya hecho ningún mal. Jesús era un hombre capaz, inteligente, lleno de sabiduría y él entendía, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo. Aquí menciona la escritura, ¿verdad?, claramente, para probarle y le lanza la pregunta. Y Jesús no le dice lo que piensa, le menciona qué está escrito en la ley. ¿Por qué cree que le responde de esa forma? ¿Con quién estaba hablando? Dijimos, con un intérprete de... Entonces conocía perfectamente la ley y él no le responde conforme a su línea de pensamiento, y esto entiéndalo muy bien para usted y para mí, que no es el punto que quiero tocar. Él le responde con la palabra misma. ¿Qué enseña la ley? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay un verso que dice con toda tu alma. ¿Y qué más? Y a tu prójimo. Has respondido muy bien.
Pero él queriendo, ahora sí, se ve atrapado. ¿Por qué? Porque la respuesta es clara. Está clarísima. Pero él queriendo justificarse. ¿Por qué quería justificarse? Porque se vio atrapado en sí mismo, sabiendo y recibiendo cierta condenación. Porque recuerdan que Jesús también les dijo en un momento dado a los oyentes de esos intérpretes: hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Oiga, qué fuerte. O sea, no había realmente un testimonio claro, una línea entre una línea correcta entre lo que enseño y hago. Algo muy importante para nosotros también. No lo voy a aplicar, pero usted no puede estar predicándole la palabra a alguien si no está viviéndola. Qué difícil, porque al final el que te conoce, si no estás haciendo las cosas correctas, te va a señalar, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas cosas que yo hice aquí en las anotaciones en esta mañana. Número 1, Jesús da el ejemplo que Jesús da, verso del 30 y 35. ¿Cuál fue la actitud del sacerdote? La función real de ese sacerdote particularmente, ¿verdad? Era en el Antiguo Testamento actuar como mediador entre Dios y el pueblo de Israel, facilitando la reconciliación y el culto. Su labor incluía ofrecer sacrificios por el pecado, enseñar la ley, bendecir al pueblo y mantener la pureza del santuario. Ok, dice la historia que vinieron unos ladrones y ¿qué hicieron con aquel hombre? ¿Qué dice? Lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron como medio muerto. De eso encontramos mucho hoy en día, ¿verdad que sí? Aquí. ¿Y vino quién? El sacerdote, el que mediaba, oiga, el que mediaba entre Dios y los hombres en aquel momento una vez al año. Por eso acabamos de ver las características de este sacerdote. Pero ¿cuál fue la actitud del sacerdote? Aquel que había sido elegido, aquel que era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, facilitando reconciliación, llevando el culto, llevando el sacrificio por el pecado, aquel que enseñaba la ley, aquel que le tocaba bendecir al pueblo. ¿Qué hizo cuando vio al tipo tirado en el suelo? Perdóneme la frase, ¿verdad? A veces se me salen los pachucos que tengo. Dirían los viejillos de antes de nosotros: esos son un montón de comesantos, y si usted ya se sabe el resto no lo voy a mencionar por aquellos de los que nos ven por ahí. Pero si usted se conoce la frase, es exactamente eso, ¿verdad? Siempre me acuerdo cuando pienso en estas cosas de una frase del poeta frustrado de Arjona. En mi barrio, la más religiosa era: hablaba de amor al prójimo, se la sabían, ¿verdad? Y me pinchó 100 pelotas. O sea, ¿cuántos jugaron en un barrio así donde decía: Dios guarde caiga la bola en la casa de fulano de tal? Eso es una bronca. De una vez le mete el puñal. Uy, uno rogaba, ¿verdad? Para ver qué cerca, para ver cómo la levanto. Nosotros, la cancha de fútbol de mi barrio era el patio de mi casa. Era un patio no tan grande, pero era lo único que había. Ahí no había plaza de fútbol. Y había un vecino, que no voy a decir el nombre también, porque aquello uno no sabe, ¿verdad? Pero había un vecino que el hombre era bravo, malcriado, y si a cada rato se nos iba la bola ahí, y tenía la lavadora afuera. Cuando no estaban, uno entraba y cogía la bola y jalaba, pero cuando estaba era un broncón, ¿verdad?
Y entonces en una de esas se nos va la bola y yo llamo al vecino y el hombre sale así con una cara de mal encarado. Y le digo, fulano de tal, es que mira, se nos fue la bola. Y me dice, yo estaba más chamaquillo, me dice, entre y la recoge. Y donde yo voy a meterme así por debajo de la cerca de los alambres de púa que dividían, vino un tipo, ¿verdad?, que me dice, no, no, déjeme, yo voy y la recojo. Y el hombre se echó 2 pasos para atrás, ¿verdad?, el dueño de la casa, y lo esperó. Y cuando se metió debajo de la cerca y se levantó, lo cogió y le hace prácata y le mete semejante golpe. Y le dice, le dije a él que viniera, no a usted. Por supuesto que se devolvió más rápido que lo que entró, ¿verdad? Claro, yo entré así. Parecía un bistec de 5 pesos, eran solo nervios, ¿verdad? Digo yo, y mientras no me atice a mí también, imagínese, ¿verdad? Por dicha no lo hizo. Pero cuánta gente nos encontramos de esa forma, que hablan del Señor, que están allí en una posición, inclusive en una iglesia, y ni siquiera le hablan a nadie. Entonces, ¿para qué puestos en un lugar? Conozco el testimonio de X persona, vecino de alguien, y dice que iba todos los días a la panadería por las mañanas a traer el pan. Y se topaba un fulano, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?, le decía a él. Y el otro pasaba. Varios días. Menciona el hombre que llega a una reunión y adivine quién estaba. El vecino que no saludaba. Y el pastor de él le dice, mira, fulano de tal, le presento al pastor fulano de tal. Le dice, ah, sí, yo lo conozco, dicho sea de paso, todos los días lo saludo en la mañana y este hombre no me dirige la palabra. El pastor de una iglesia. Ahora, no es que hay que ser pastor, es que la actitud que mucha gente tiene. O sea, si nosotros somos gente de Dios, nuestro actuar no puede ser ese. Este era el sacerdote, el que buscaba los primeros lugares, el que mediaba, el que sonaba las campanitas, por así decirlo, cuando entraba al lugar santísimo para que no se le apagaran, para que escucharan que estaba vivo. El que iba y enseñaba al pueblo de Israel lo que debía de hacer, pero cuando vio una necesidad, pasó de largo. ¿Cómo está usted en ese respecto? Número 2. Ahora nos encontramos un levita, que los sacerdotes también eran levitas. Eran levitas porque eran descendientes de la tribu de Leví. Viene el levita, en el verso 32 lo encontramos, ¿verdad? Si quiere vaya ahí, lo leemos un momentito para que nos contextualicemos mejor. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Óigame, vea qué vacilón. La función de los levitas, según la escritura, era un miembro, lógicamente, como acabo de decir, de la tribu de Leví, dedicados exclusivamente al servicio sagrado del tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Sus funciones principales incluían ayudar a los sacerdotes a transportar el santuario, custodiar el templo, realizar labores de adoración con música y enseñar la ley a los israelitas. ¿A dónde lo vemos también? ¿En qué posición? En una posición importante de privilegio, de enseñanza. Eran gente principal al servicio del Señor. Eran los que estaban, digamos que los que estaban aquí hoy en día, diríamos los del grupo de música. Bueno, en algunos lados le dicen banda. A mí no me gusta decirle banda, porque bandas se sienten muy artistas.
Y aquí todos somos siervos, siervos del piso, no siervos del Altísimo. O sea, a veces queremos estar más alto que el Altísimo. Que Dios nos ayude, sí. Que nos mantengamos, ¿verdad? Por eso de vez en cuando los mandamos a limpiar los baños para que sigan ubicados. Yo también los limpio. Así de fácil. Pero ¿qué hizo cuando vio al tipo? Se le acercó, le dijo: ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Le ayudó. ¿Qué hizo? Allá, chao. ¿Quién será ese? Dios guarde. Yo soy una persona de cierta posición como para arrimármele a ese chichero. Aunque hay un montón de chicheros de la alta sociedad que usan linda ropa, buenas tenis y excelentes carros, y siguen siendo chicheros. ¿Cuál es la diferencia? Que sus jumas las duermen en la casa. Pero conozco aquí, inclusive en un momento dado, algunos de pronto se acordarán, alguien que tratamos de ayudarle, un médico, sus padres con mucho dinero, todo lo demás, un tipo sumamente capaz, y apenas cogía las drogas, allá iba a parar, a los desagües, a los búnker, vendía todo, perdía todo. Me acuerdo que en el tiempo que estuve en drogas, yo anduve con médicos, con abogados o licenciados en leyes, con contadores, con millonarios. Es que a veces ven solamente con la pava del ojo a aquel que está allá, pero a los que tienen y están enredados en un montón de situaciones, no, porque la sociedad califica. También son gente necesitada. Son gente que necesita. Pero ¿qué hizo el levita? El que adoraba allí al Señor, el que tocaba la citarra o los tambores, o era el que tenía el chofar en un momento determinado, el que venía con el incienso, el que traía los utensilios a la casa del Señor y se creía sumamente santo y que estaba haciendo bien las cosas, pasó de lejos también. Entonces vemos dos personas que le sirven al Señor, que deberían haberse vuelto por compasión y por misericordia. Por eso Jesús le dice esta parábola, porque Él se quiso justificar. Usted es un maestro de la ley, usted sabe qué debe hacer, y a Él no le interesaba, ¿sabe? A Él no le importaba en lo más mínimo muchas cosas que Jesús dijeran. Lo que le importaba era hacer caer a Jesús en su trampa. Pero Jesús, siendo sabio e inteligente, le da una lección, y esa lección nos quedó escrita para usted y para mí también. Para usted que sirve al Señor, para mí que yo sirvo a Cristo, y para los que de alguna forma simplemente han determinado congregarse. Es la misma aplicación para todos. Nosotros que conocemos del Señor deberíamos de ser gente distinta, diferente, apasionada, como lo hizo Jesús en un momento determinado, que se entregó, que dejó su reino, que no le importó el ser igual a Dios y no se aferró a aquello, sino que tomó. Mire, ¿cuántos se creen que son como la última Coca-Cola del desierto? No, aquí no, eso es, gracias Señor. Solo yo lucho a veces con ese ego, ese orgullo. A veces pensamos que somos la última chupada del mango. Dice que Jesús se humilló tomando forma de hombre. O sea, imagínense la humillación. Nosotros nos creemos, como decimos vulgarmente, doña toda, pero para Jesús era una humillación. ¿Por qué para Jesús era una humillación? Porque Él es Dios también, el Hijo de Dios, el que estaba en el cielo, el santo, el que no había visto corrupción ni vivido en corrupción, y estando aquí en la tierra tampoco lo hizo, pero cogió un estuche de estos
un caramanchel, diríamos nosotros, bien tico, ¿verdad? Y se metió en un caramanchel de estos y comenzó a ser tentado en todo para venir y demostrarnos que sí se puede, que puede haber victoria, que se puede vivir en una vida de santidad. Nos vino a redimir del pecado. Así que ubiquémonos. No le estoy maltratando su autoestima. No, tenga una buena autoestima. Ámese a sí mismo. Cuide este templo, porque esto es el templo del Señor y hay que cuidarlo muy bien. Pero no es para que nos jactemos o nos creamos que somos esa última chupada del mango, la última Coca-Cola del desierto. O sea, que somos los más deseados. El Señor nos ha traído a esta tierra con un propósito. Él te quiere usar. Él quiere que usted se levante, que usted bendiga a través de lo que Él le ha dado a muchas personas de su casa, de su trabajo, de su barrio, a los compañeros, de los hobbies que usted tenga. Él quiere usarte de una forma sobrenatural. El problema es que muchas veces nos encerramos en estas cuatro paredes y creemos que es todo, y luchamos con el ego y luchamos con el orgullo, porque entonces paso peleado con alguien porque no me pusieron aquí, o no me pusieron asá, o no me dieron pelota en esto, o no me dieron pelota en lo otro. Y hay gente, un montón de gente peleando en 250 metros cuadrados, cuando el trabajo más grande y más fuerte, aunque ahorita llego ahí, está allá afuera. Pero seguimos como el sacerdote y como el levita. Pero no solamente puso el ejemplo de estos dos hombres, hombres en teoría, hombres de Dios, sino que pone el ejemplo de un samaritano. Versos 33 y 35. Ahora vea qué interesante. Un samaritano. ¿Cuántos conocen que los judíos y samaritanos no se llevaban? O sea, los samaritanos, aunque Samaria fue parte de Israel, los aborrecían. ¿Por qué razón? No se llevaban entre ellos. La enemistad entre judíos y samaritanos, hay varias razones, pero aquí voy a especificar solamente un par. Se debió profundamente a divisiones históricas, religiosas y étnicas que comenzaron tras la división de Israel en un momento determinado en el reino del norte y el reino del sur. No me puedo meter ahí. 930 años aproximadamente antes de que Cristo llegara. Los judíos consideraban a los samaritanos mestizos, o sea, gente mezclada. ¿Con quién? Con extranjeros, tras la conquista de los asirios. Así que más o menos es como que nos mezclemos, por ejemplo, con los panameños, y nosotros somos el pueblo del Señor, pero ellos son el pueblo impío. Y entonces demos a nuestros hijos y a nuestras hijas a esos panameños. ¿Me doy a entender? Un pueblo asirio, un pueblo que era gente malvada, era gente que estrellaba niños en las paredes, que violaba mujeres, que no tenían temor de Dios, que adoraban a otros dioses, y ellos están mestizados. Eran falsos adoradores, especialmente por construir también un templo en el monte Gerizim en lugar de Jerusalén. ¿Con quién? Cuando se dividió Israel con Jeroboam y Roboam, y comenzaron en ese monte, para que la gente no fuera a adorar a Jerusalén, a levantar a ídolos y adorar a esos ídolos. Y entonces estos israelitas se fueron en pos de dioses ajenos, y cuando fueron conquistados, allí mismo levantaron templos a sus dioses y se mestizaron. Y el pueblo de Israel siempre fue y adoró a dioses falsos. No es que en Jerusalén no hicieran cosas malas y no tuvieran un corazón inclinado, pero recuerde que en todo momento siempre Dios guardó un cimiento con el pueblo de Jerusalén. De hecho, cuando se habla del reino del norte y el reino del sur, hay una diferencia completamente. Después del exilio, cuando ellos son exiliados, que Dios se los lleva, desaparecen los demás y
Conocemos a Israel como Jerusalén en la capital y un poco más de sus alrededores. El resto de Israel fue conquistado y nunca pudieron conquistar la tierra que Dios les había dado. Y por eso no se llevaban. ¿Por qué? Porque eran mestizados, porque no eran legítimos. Que un día estos reconocieron, se dieron cuenta que reconocieron a una gente, yo no sé si de África o de a dónde, como parte de la descendencia de Israel. Un día de estos lo vi hace como 15 días. ¿Cómo comprobarían? No sé. Por eso existen las genealogías que no nos gusta leerlas en la Biblia. Así que ellos construyeron templos a dioses paganos. Los judíos tenían a los samaritanos como gente pagana, gente no de Dios. El santuario fue movido a misericordia cuando se le vio tirado. Lo puso, ¿qué hizo este tipo? Lo puso en su cabalgadura. Este samaritano, este impío, este mestizo, este hombre que en teoría no sabemos si conocía de Dios, pero este cualquiera que estaba allí en la calle cuando vio a aquel ladrón, perdón, aquel hombre que los ladrones habían golpeado y lo habían dejado medio muerto, ¿qué hizo? Se fue de lejos. ¿Qué dice la historia? Se le acercó, lo vio maltratado, lo vendó. Supongamos, no dice la Biblia esto, que le echó mentioley, que le puso agua oxigenada, pero seguramente de aquellas pateadas, algunos lo patearon todo en algún momento aquí en la vida. Qué feo, hay dos que hacen así. Oye, que en esas patadas que seguro le quiebran la costilla a usted, ¿verdad? Yo me acuerdo que el Señor, bueno, por dicha todo cambia. Una vez nosotros usábamos botas vaqueras, botas de cuero con punta. Y una vez en una pelea agarré un tipo, oiga, que me insistía, ya yo le había pegado y le decían que no y él seguía en eso y lo cogí con una bota. Aquí le metí toda la bota hasta que me rebotó el pie. Claro, se fue con las costillas quebradas. A mí me han quebrado las costillas 2 veces mejengueando, no peleando, gracias a Dios. Ya hace muchos años no peleo, ¿verdad? Con la única que a veces medio peleo es con mi esposa y nunca le gano un pleito, entonces mejor me quedo callado. ¿Escucharon, varones? Solo uno dijo amén. Aprendan, ¿verdad? Mi papá me dijo, mire, cuando yo me iba a casar, dice, trate de no discutir con la mujer, dice, porque nunca le va a ganar un pleito a la mujer. Oiga, lo tengo aquí en la oreja como que si me estuviera diciendo ahora mismo. Y eso ya hace 34 años, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres son peleoneras aquí? Así, esas son mujeres de Dios. Reconocen su situación. ¿Y cuántos maridos son peleoneros aquí? Ah, no, son puros querubines también. Puros arcángeles tenemos aquí. ¿Qué va, verdad? ¿Qué hizo? Aparte de eso, lo echó en su cabalgadura. ¿Qué quiere decir? Que él iba montado, no sabemos si era un camello, un dromedario, un caballo. Dice que en la cabalgadura, no sabemos si era un pollino, ¿verdad? Para que cuando predique no diga, lo montó al caballo, ¿verdad? Mucho cuidado. Así que lo echa en el animal que él lleva y entonces lo pone allí, le da su lugar de comodidad y comienza a caminar con el tipo montado en el animal que lo llevaba a él y se lo lleva. Cuando llega al hotel o llega a la posada, no solamente lo había curado allá, sino que él lo hospeda, lo siguen curando. Al día siguiente, cuando tiene que irse, le entrega un dinero al hombre del hotel y le dice encarecidamente, cuídeme este tipo, espero le alcance lo que le he dejado, y si no le alcanza, cuando yo vuelva aquí, te voy a pagar lo que tú gastes en él. ¿Quién era el samaritano?
Qué triste una situación como esta, pero qué ejemplo más claro nos dejó el Señor Jesús para meter nuestras barbas en remojo. Es lindísimo venir aquí y adorar y exaltar y alabar y gozarnos. Es maravilloso. Pero hay gente que está necesitada ahí afuera. Y yo desde ya le pregunto de nuevo, ¿vas a hacer lo correcto? O voy a preguntarlo de otra forma, la voy a formular de una forma diferente. ¿Estás haciendo lo correcto? En los versos 36 al 37, ¿verdad? En el 37a, Jesús le hace la gran pregunta. Hay una gran pregunta que Jesús hace. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Y cuál fue la respuesta del intérprete? ¿Cuál fue? El que usó de misericordia. La Biblia dice, misericordia quiero, no sacrificios. Hablando en un momento determinado a Saúl, el Señor le dijo, porque prefiero la obediencia que los sacrificios. Hablando de la rebelión, que la pone como pecado de adivinación, y como de ídolos, idolatría, la obstinación, porque fue un hombre que se obstinó. Nosotros, mi hermano, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Ahora, las obras no nos salvan. La Biblia es clara y dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero un hijo y una hija de Dios realmente por sí mismo va a dar un fruto de obras. Y no estoy hablando que seamos como Elimas, porque muchas veces también hemos cambiado lo que la iglesia debe de hacer. Está bien cuando hay que hacer obra social y hay que ayudar a alguien con todo el amor del mundo, pero la Biblia no nos manda a usted y a mí a hacer obra social. Hay gente que se ha equivocado y seguramente me puedo comprar un montón de enemigos con esto que le voy a decir, pero la obra de la iglesia no es hacer trabajo social. Si hay alguien que tiene necesidad, le ayudamos todos juntos, recogemos un alfolí, le metemos el hombro, pero a nosotros el Señor no nos mandó a entregar diarios y diarios y diarios y a construirle casa a uno y al otro. Nos mandó a ganar almas, a predicar el evangelio, a decirle a la gente que Cristo vino a este mundo para traer libertad. Y de camino, si podemos hacer obra social, lo vamos a hacer como fruto de nuestro arrepentimiento. ¿Queda claro? No estoy diciendo que no hay que hacer obras, todo lo contrario, estoy diciendo que hay que hacer obras, pero no podemos enfatizar que la iglesia está activa entregando diarios todas las semanas. De hecho, yo mencioné en un momento dado aquí, gracias a Dios, cuando hubo la pandemia, aquí le dimos más diarios a la gente de afuera que a los de adentro, porque el Señor cumplió su palabra sosteniéndonos a todos nosotros. Y la gente me decía, ay pastor, voy a ir a la iglesia. Y mi respuesta siempre ha sido con gente que no es de la iglesia y que le entregamos un diario o le damos una ayuda de comestibles, porque por lo general aquí no le damos plata a nadie. A nadie, porque nos ha pasado muchas cosas que no me voy a meter ahí, ¿verdad? Y hay gente que me dice, pastor, el domingo voy a la iglesia. Y le digo, si va a la iglesia porque tiene convencimiento de pecado y que usted quiere cambiar, llegue. Pero si va a ir porque le dimos un diario, mejor quédese en la casa. Porque entonces nos encontramos como aquella, ¿verdad? Que le dije, tiene que hacer fila. Llegó como a los 15 o los 22 días y le dimos un diario porque estábamos entregando diarios en aquellos días. Y entonces me dice, ¿y puedo seguir viniendo todas las semanas por el diario? Y yo me volví y le dije, esto no es el Limas. Ustedes saben que yo soy directo. De buena forma se lo dije. Pero le dije, esto no es el Limas.
¿Quién de aquí de pronto en una necesidad no nos hemos fajado y no le hemos ayudado con todo el amor del mundo? Y eso también enseña la Biblia. En cuanto a los que pasan necesidades, primero a los de la casa, a la familia del Señor, y después a los de afuera. ¿Qué quiere decir? Que si hay un diario aquí, hay un necesitado dentro de la iglesia y otro de afuera, la Biblia me dice que se lo dé al que está y que conoce del Señor. La respuesta del intérprete, ya, y el que usó de misericordia. Oiga, número 3, la gran enseñanza, verso 37b. ¿Qué le dice ahí? En el 37b, póngase el 37, porfa. En la parte de abajo, obsérvela. Allí en la coma para acá, ¿qué le dice? La gran respuesta. Wow. Aquel vino por lana y salió trasquilado, porque él, queriendo agarrar al Señor Jesucristo en una falta, se fue con una gran enseñanza. Mire, usted y yo podemos saber la Biblia completa, podemos orar, podemos clamar, pero si no estamos entregando nuestra vida también por aquel que está necesitado, estamos caídos. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Qué bendita, qué deseo maravilloso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Qué están asustados? Ustedes leen la Biblia, han recibido enseñanza. ¿Para qué es el poder de Dios? Y recibirán poder, pero ahora estamos en un mundo del yo-yo. Yo, el siervo, el ungido, el que pone las manos, el que todos se van para atrás, el que, aleluya, el siervo, dame de tu poder. ¿Para qué? Recibirán poder y todos, y hasta ahí, ¿verdad? ¡Ay, que venga! Y entonces cantamos fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Y animamos al hermano que está a la par. Hermano querido, pídelo tú también. O sea, no somos egoístas, ¿verdad que no? Pídelo tú también. El Señor le da a todos. No, recibirán poder, sí. Y me serán testigos. El poder es para testificar, no para que digan, oh, viene el cantante. El top 5. Hermanos, a usted le da risa, pero es que eso es lo que nos venden. Viene el ungido y van tres guardaespaldas atrás, y yo digo, ¿qué carajos? El Señor reprenda al diablo. A mí me han querido coger el maletín, cuando usaba maletín así como los testigos de Jehová, o a veces he llevado la tabla y me la quieren coger y yo le hago así. No por miedo a que me la roben, es que yo digo, Minor, siga ubicadito, ubíquese. Mire, estas cosas uno no las dice porque no vale la pena. Yo creo que es la primera vez que lo voy a decir de hace muchos años. Oiga, yo he ido a lugares donde foto, usted me da un autógrafo, y yo, Cristo de la gloria, yo me tomo la foto, no tengo ningún problema, pero ahí es donde usted tiene que ubicarse. Uno tiene que ubicarse. La gloria es del Señor. El poder se da para testificar. La gracia es de Cristo y se da de gracia lo que de gracia se recibe. Y esto sí lo he contado. 2 o 3 veces me han llamado, puede ir a tal lado, y me dicen, ¿cuánto cobra? Y seguro se han quedado asustados porque yo por teléfono le digo, que el Señor reprenda a Satanás. Si le dan a usted una ofrenda, pues un día aprendí que si no le cojo la ofrenda a alguien, le quito la bendición. Me lo aprendí. Como muchas veces el Señor ha puesto en mí, dele tal cosa a fulano o a mengano. A veces me ha tocado con miembros de la iglesia, regálele tal cosa o haga tal cosa. A veces me ha tocado con gente de afuera.
Y uno con todo el corazón del mundo lo hace. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que lo puso. Pero que yo ir a algún lugar a cobrar, jamás. Aquí la gente conoce que cuando hemos ido a otros lugares, a veces dentro o fuera del país, hemos recogido cosas, hemos recogido ofrendas, hemos llevado a los pastores necesitados a un restaurante que nunca han podido comerse una comida fina. Cuando íbamos a Cuba, llevábamos una maleta llena, que voy a ir a Cuba un día de estos. Ya lo definí. Otra vez, tengo ahí algunos buenos amigos y algunos discípulos por internet también, por WhatsApp, algunos, y el Señor lo puso. Está en el tiempo peor Cuba, pero cuando íbamos a Cuba, aquí la gente se despojó. Me acuerdo, llevé una computadora en un momento dado, llevábamos una maleta. Cuando fui con mi esposa, llevábamos 2 maletas con toallas, con jabones, con confites, con galletas, con todo. Llevábamos ofrenda para poderle dar a aquellos que después entendí que nunca se habían podido comer ni siquiera un pedazo de carne. Y esto lo he hecho desde 1997, más o menos 98, cuando el Señor nos comenzó a llevar afuera. Somos siervos. ¿Quién quiere ser grande en el reino de los cielos? Gloria a Dios que hay gente que todavía quiere ser grande. Sea el servidor de todos. Fuimos llamados a servir, no a que se nos sirva. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, nos dio una enseñanza sumamente grande. Él siendo rabí, él siendo el maestro, se agachó, tomó la toalla, tomó la tina y lavó los pies de los discípulos y les dio una gran enseñanza. Estos son los líderes que quiero, los líderes que sirven a los demás. Pero hoy queremos servirnos de los otros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo correcto o vas a continuar como estás? Porque si estuviéramos de una forma diferente, aquí habría más gente. Y Dios nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas. De la misma forma que en la parábola del buen samaritano, hoy en día debemos de aplicar nosotros lo mismo. Nosotros siendo los que portamos las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Sabe? Muchas veces, en la gran mayoría de veces, pasamos de lejos la necesidad. Usted no tiene que ver a alguien tirado en el desagüe para saber que tiene una necesidad. Aquel que hoy está en un problema de divorcio, ese tiene una necesidad. Aquel que tiene un problema de mentira, aquel que tiene una enfermedad, aquel que es un adúltero, aquel que es un fornicario, aquel que es un alcohólico, aquel que es una persona que está en cualquier tipo de vicio. ¿Sabe qué? Como un día usted y yo estuvimos, pero alguien tuvo misericordia de nosotros. Esa misericordia de Dios fue sobre su vida y nos miró y dijo: este hombre, esta mujer tiene una necesidad, le voy a hablar de Jesús. Hoy nos toca a nosotros. El gran mandamiento nos enseña que aparte de amar a Dios con todo nuestro corazón, debemos de hacer lo mismo con nuestro prójimo. Si no lo hacemos de esta forma, tampoco estamos cumpliendo en su totalidad la enseñanza de Cristo. Recuerde, todo el tomo de la Biblia se resume en 2 cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no sé si a veces analizamos esto detenidamente. ¿Y qué dice? ¿Cómo? A mí mismo. Usted sabe lo que es amar al prójimo. ¿Cuántos se aman mucho? Oiga, si usted no se ama, está jodido. Yo me amo un montón. Yo me cuido. Bueno, trato de cuidarme. Pago mis pecados haciendo deporte, eso sí, los de la comelona. Pero yo me cuido, yo me quiero. ¿Usted cree que yo no quiero lo mejor para mi vida?
Yo quiero lo mejor para mi vida. Yo quiero vivir bien. Quiero vivir de la mejor manera en esta tierra. Yo quiero que Dios me bendiga a mí en todos los aspectos. No se está cerrando el aire acondicionado. Está fuerte el aire acondicionado hoy. Arrímese a aquella ventana para que vea. Como a mí mismo, así hay que amar al prójimo. Pero ¿estamos amando al prójimo? Sería mi pregunta. De esta forma no estamos cumpliendo la enseñanza de Cristo. Las personas se están perdiendo porque la iglesia, en su gran mayoría, no todas, solamente buscan lo suyo. No hay un solo amén. Eso nos hace muy egoístas, ¿o no? ¿Cuántos somos egoístas aquí? Ya les dije, el jueves soy egoísta 100%. Ya algunos yo ya les expliqué por qué. Si somos portadores de la mejor noticia del mundo, somos portadores de la mejor noticia del mundo. Esa es que Cristo murió para salvarnos y darnos vida eterna. La única buena nueva de salvación. Eso significa en el Evangelio, eso significa buenas nuevas, buenas noticias. O usted me va a decir que la mejor noticia que usted le pudo haber pasado no fue que alguien le hablara de Jesús. La mejor noticia para mí fue Cristo. Había escuchado, pero no le había conocido. Cuando esa noticia vino a mí y se hizo genuina, todo cambió. Wow. Y sabe, hoy por hoy no cambió nada de este mundo por Cristo Jesús. Lo mismo está pasando en nuestros días. Hoy más gente que no conoce del Señor, procurando el bien de otros. Y la iglesia aplaudiendo en cuatro paredes. Y no está mal que aplaudamos. Nos gozamos en Cristo. Lo que no está bien es que no estemos yendo a la necesidad de aquel. Cuando el ejemplo más grande fue Jesús, que vino a nuestra necesidad para darnos vida buena y abundante. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, ¿qué enseñanza tú nos das a través de la parábola del samaritano? Aquel hombre intérprete de la ley vino a Jesús para buscar tropiezo en él, pero tuvo que irse para su casa con una gran enseñanza y una gran verdad, que quién sabe si al final de su vida la aplicó. Pero Jesús en su sabiduría habló con claridad de lo que pasaba muchas veces. Aquel hombre que asaltaron, golpearon y lo dejaron allí tirado medio muerto, tenía una gran necesidad, pero vino el sacerdote, el servidor de Dios, el que mediaba entre Dios y los hombres, el que presentaba el sacrificio, el que tenía una importante posición dentro de todo lo que tenía que ver con rendirte culto a ti. Pero cuando lo vio, pasó de lejos. Posteriormente pasó el músico, el que servía las mesas, el que llevaba el candelabro, el que servía en las copas, el que las limpiaba. También aquel levita, escogido por ti para servirte en tu templo en un momento determinado. Pero también cuando le vio, pasó de lejos. Pero vino aquel hombre que los israelitas le tenían por impío, por una persona no grata, como alguien no genuino, que le tenían como un idólatra. Pero cuando vio a aquel hombre golpeado, tuvo misericordia de él y fue y vendó sus heridas
le dio su cabalgadura, lo llevó hasta el hotel, lo terminó de curar. Y no solamente eso hizo, sino que pagó para que fuera restablecido por completo. No le conocía, no sabía quién era, quien estaba botado ahí, pero eso no le importó. Vio una necesidad y no fue indiferente. Ayúdanos. No sé si usted le quiere decir en esta mañana: Señor, ayúdame a no ser indiferente ante las necesidades que hoy en día hay. Hay matrimonios divorciándose, hay gente en problemas gravísimos de alcohol, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo. Hay gente en problemas gravísimos de drogadicción, de mentira. Hay gente, Señor, con problemas gravísimos de sicariato. Hay gente que hoy está pensando en suicidarse. Hay muchos que quizás hoy están empezando por primer día en cualquiera de estos vicios que ya mencionamos. Hay ladrones. Pero nosotros, en un momento dado, algunos fuimos como uno de ellos, en su gran mayoría. Porque aunque hubiésemos nacido en una iglesia y hubiésemos sido criados en una iglesia, en un contexto religioso, también hay una inclinación al pecado. Por lo tanto, yo te pido que rompas de nosotros, de nuestra vida, todas aquellas cosas y nos evoquemos a la necesidad, como aquel hombre que estaba tirado allí. Que veamos la necesidad y haya en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Hoy te lo pido, Padre bueno, y que ejecutemos tu palabra, como lo dijo Jesús, que fue la gran respuesta que recibió aquel intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Amén. Don Giovanni Chávez.